¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el diputado electo de la Libertad Avanza, Kevin Ballesti. Seguimos detrás del misterio de Canava. Aparecen más datos, más información. En un minuto voy a estar con él, pero tengo algo para comentarle precisamente sobre el tema de Canava, que tiene que ver con el legado de Plinio Zavala, que ha afectado a las utilidades de la finca El Pongo para el beneficio de los más necesitados, canalizando esos recursos a través del Hospital Arturo Zavala. Una figura jurídica bajo la órbita del viejo Código Civil, diseñado por Vélez Sarsfield, donde el legado a favor de los pobres aparece como figura, estaba explícitamente contenido. Si el destino final de las ganancias del Pongo es el bienestar de los pobres, es necesario que exista transparencia sobre la explotación económica de esas tierras, cosa que no pasa. La sociedad Canava, donde la administración de los bienes del legado ha estado en manos de directivos como este señor Morales, lo que deberían hacer los pobres de Perico, sin hacer ningún tipo de discriminación ni mucho menos, es organizarse y reclamar directamente rendición de cuentas por las utilidades de 7 cosechas. 7 cosechas. Si son los destinatarios últimos, tienen un interés legítimo, me parece, para exigir que el administrador cumpla con el cargo de testamento que debería ser en todo caso el municipio, según uno puede interpretar en relación a lo que dice el Código Civil. Si la gestión de esas cosechas en el marco de Canava no ha sido transparente, la comunidad de Perico, los ciudadanos en situación de pobreza, están en todo su derecho de exigir por vía judicial que se ponga la luz sobre cada peso gastado. El legado es un contrato, me parece a mí, entre un señor que era filántropo y su comunidad. No entre el filántropo y la empresa Canava, no entre el filántropo y el señor Morales. ¿Se da cuenta? El origen de la tragedia del legado comienza en el año 1984. Lo comentó el doctor Nayar, que estuvo conmigo ayer, donde allí los herederos sobrinos de Zavala renuncian al usufructo. Y allí aparece la figura de un representante legal de la sucesión, que es el doctor Mario Buciniani, que supuestamente facilita una decisión, en realidad la complicó. Porque ¿qué pasó? Transfiere la propiedad, el dominio completo a la provincia de Jujuy, y ahí se produce el quiebre. No debió ser la provincia, tampoco el hospital, quien obtuviera el dominio, sino en este caso, como le decía anteriormente, el municipio. No es un detalle menor, es el punto exacto donde comienza el latrocinio con la finca al centralizarse la propiedad en la órbita de la provincia. De modo que, ¿cuál fue la consecuencia directa de ese traspaso de dominio a la provincia en el año 84? Muy sencillo, no llegó un peso al Hospital Zavala, cuando debería ser uno de los hospitales más importantes de Argentina. Desde ese momento, el legado de Zavala se ha convertido en una propiedad fiscal más, susceptible de ser utilizada para cualquier cosa, para cualquier fin, explotada por la administración provincial, que es lo que pasa con Canava.
Es por eso que los pobres de Perico, los ciudadanos en situación de pobreza, tienen un reclamo doblemente legítimo. No solo exigir el dinero de las autoridades recientes, sino denunciar el perjuicio histórico de décadas de incumplimiento del legado del señor Plinio Zavala. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Ale. Siempre un placer estar compartiendo este espacio con vos. Igualmente, igualmente. Bueno, tal como lo planteas, Canava deja muchas más dudas que certezas, dudas que no creo que se vayan a disipar con el correr de los meses ni de los años, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los que intervienen en esta fase de control de los balances y estados contables que se han presentado, y por otro lado, por parte de la legislatura. ¿Sí? Cuando hablamos de Canava, ¿qué es lo que primero qué es lo que se nos viene a la mente? Esto es una política de salud pública, es una empresa que viene a producir, a generar dinero, a generar puestos de trabajo. ¿Sí? Podemos encarar este tema desde varias aristas. Lo queremos encarar como una política pública de salud. Si nosotros vamos a lo que establece la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, o el Ministerio de Salud de la Nación, podemos ver que las principales causas de muerte y principales enfermedades que aquejan a la Argentina, ninguna tiene un tratamiento preventivo o una curación con el aceite de cannabis medicinal. Con lo cual podemos empezar a ver que no era una cuestión prioritaria en materia de salud pública, ¿sí? Lo del cannabis medicinal. Ahora, si pensamos que esto es una empresa, que me parece que por ese lado la quisieron llevar, bueno, tenemos que empezar a analizar cuándo se crea la empresa, cuándo empieza a tener movimientos de dinero, cuándo empieza a recibir aportes de parte del Estado provincial. Esta empresa se crea en el año 2018, con lo cual la obligación de presentar los balances surge ya en el año 2018. Año 2018 hasta el año 2023, el organismo encargado de analizar, estudiar, controlar preventivamente las erogaciones, los movimientos económicos de la empresa y financieros también, y posteriormente los balances, era el ex Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que ha sido disuelto con la modificación de la Constitución y que llamativamente no tiene un órgano residual que hoy por hoy se encargue de de mantener ese control o que haya seguido trabajando sobre los expedientes y sobre las resoluciones que se hubiesen emitido sobre esos balances desde 2018 a 2023. Con lo cual, lo único que se puede analizar ahora o investigar o controlar son sobre los periodos 2024 y 2025, que llamativamente la Auditoría General de la provincia no tiene la misma rigurosidad sobre el control, ni preventivo ni posterior, ¿sí? Y algo más notable, más llamativo es que por cada observación que haga la Auditoría General de la provincia, se tiene que remitir esas observaciones a la legislatura de la provincia, a la comisión de control, una comisión de control que a la fecha no se ha constituido. Sumándole esto a la obligación o al deber de elaborar un plan de auditoría, un programa de auditoría al inicio de cada ejercicio económico por parte de la Auditoría General de la provincia. En 2024, ya funcionando la auditoría, recién presenta su plan de auditoría en diciembre de 2024, con lo cual lo presenta un año tarde. Y en 2025, a la fecha, todavía no se sabe si es que lo han publicitado. En ese plan de auditoría debiera abordarse o explicar cuáles son los procedimientos o métodos a través de los cuales se va a realizar la auditoría sobre los balances y sobre los estados contables, rendición de cuentas, ingresos y egresos que ha tenido Canava. Hasta que lleguen con esa tracalada de trámite, venden la empresa. No solamente que la venden, sino que yo también dudo de la idoneidad, transparencia y ética pública que puede llegar a tener la Auditoría General de la provincia cuando previo a todas estas novedades que surgieron en torno a Canava, se saca una foto con el ex directivo de Canava. Exactamente, ninguna credibilidad. Entonces llama mucho la atención. Ahora, pasemos
a lo que son los movimientos económicos. En 2019 Canava recibe 500 millones de pesos. Sí. ¿Sí? ¿Dónde se rindió cuenta de eso? Nadie sabe. La actual Auditoría General de la Provincia no creo que tenga algún tipo de información sobre eso. En 2021 recibe 21 millones de dólares. Se ha hecho referencia a cómo se ha gastado, dónde se ha invertido, cuál ha sido el destino, la justificación de esos fondos, tampoco. En 2022 reciben 500 millones de pesos, suma que tampoco sabemos para qué se ha utilizado, si para la compra o para la ampliación de infraestructura, para la compra de tecnología, para el pago de sueldos y cargas sociales, para el pago de deudas, ¿sí? No se sabe cuánto es lo que percibía cada directivo en concepto de sueldos, no se sabe cuánto han percibido en concepto de viáticos, la cantidad de viajes a lo largo y ancho del mundo que han hecho en estos últimos 5 o 6 años es tremenda. ¿Tiene usted ahí algunos destinos? En 2022, 2023 viajaron a Madrid y España, y después a Austria y Alemania, Suiza, Austria y Alemania. En el primer caso llama la atención que el ex directivo de Canava, además de ser directivo de Canava, ocupaba un lugar de asesor ad honorem en Cauchari. Entonces, por cada conferencia a nivel mundial que se hacía por cuestiones de energías renovables o cambio climático, viajaba. Obviamente, viaje pago por la provincia con una suma X de dólares, creo que 200, 300, 400 dólares diarios de viáticos. Pero al mismo tiempo también viajaba... O sea que le alcanzaba el tiempo, de acuerdo a la responsabilidad que implica manejar una empresa tan compleja como Canava, para hacer un viaje de esa naturaleza. Sobre otra temática que no tiene nada que ver con la que... Exactamente. Percibiendo, si bien no se... En teoría, porque llama la atención cuando este gobierno designa asesores ad honorem, algo de dinero tienen que recibir, nadie trabaja gratis, pero obviamente los viáticos y los pasajes, eso sí los paga la provincia. Después... Pero Kevin, usted que es un profesional, ¿no es cierto? ¿Se puede, digamos, de un rubro que no tiene absolutamente nada que ver, pasar a ser asesor de un emprendimiento de energías renovables en una conferencia internacional? Y desde la ética pública no. Deja mucha... O sea, hay un incumplimiento de la ética pública porque uno puede cumplir 2 cargos al mismo tiempo, 2 funciones al mismo tiempo, teniendo en cuenta la complejidad que lleva ambas cuestiones. Sobre todo la misma complejidad que el propio gobierno hizo siempre alarde de que revestía esta cuestión. Che, si es algo tan complejo y le estás poniendo tanto énfasis, ¿cómo se hace para cumplir 2 funciones al mismo tiempo? Y esto no lo digo yo, lo dice el boletín oficial. Lo mismo hubiera pasado con Pizarro, un escribano participando de una tarea que, no sé, que ni una ni la otra. Ni chicha ni limonada, exactamente. Bueno, en ese mismo viaje viraron para Suiza, Alemania y Austria. ¿En ese mismo viaje? Sí, por cuestiones ya ligadas a cannabis medicinal. Ajá. Entonces, desde el 2018 a la fecha, estas empresas han hecho movimientos económicos. Han utilizado dinero del Estado provincial, lo dice el propio presupuesto, lo dice el propio estatuto de Canava. O sea, no solamente lo que vendan, de lo que producen, sino también las partidas presupuestarias que asigna el Estado provincial. Algo similar a lo que pasaba con Girso. Che, muchachos, gasten porque acá la provincia les va a inyectar plata. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A ver, esta empresa ha realizado movimientos económicos, ha recibido sumas monstruosas en pesos, en dólares. Sin embargo, todos los balances de 2018 hasta 2023 van a quedar en la nebulosa porque eso ya forma parte de un organismo que no existe más y que llamativamente no se ha creado un órgano residual, ¿sí? que pueda seguir vigilando. Usted dice residual en el Tribunal de Cuentas. Claro, lo que en su momento fue el Tribunal de Cuentas, cuando se lo disuelve para pasar a ser la Auditoría General de la Provincia. Sí, entiendo. ¿Qué pasó con todos esos expedientes? No solamente de Canava, de Girso y de un montón de otras empresas del Estado y de un montón de otros funcionarios que en algún momento habían recibido observaciones por el Tribunal de Cuentas y que se les debía descontar dinero para reintegrarlo a las arcas del Estado y que llamativamente la atención... Esto debería investigarlo la justicia, ¿no? Bueno, es que la justicia también yo creo que... No, claro. Obviamente forman parte del mismo está equipo. Bien, en condiciones normales. En condiciones normales, una provincia con instituciones saludables, sí, lo debería hacer la justicia. Y el Tribunal de Cuentas llamativamente, o sea, esto debió haberlo previsto previo a su disolución.
los convencionales que en algún momento eliminaron el Instituto del Ex Tribunal de Cuentas también debieron haber previsto esto. Che, los expedientes que estaban en tratativas, que seguían en trámite, ¿por qué no se cree el órgano residual? Bueno, ahí viene toda esta cuestión de la reforma constitucional, la disolución del Ex Tribunal de Cuentas y de este nuevo organismo que llamativamente es muy débil en comparación del anterior. Y bueno, a esto hay que sumarle que no se ha creado la comisión de control por parte de la legislatura de la provincia, que es la que se va a tener que... Que es más de lo mismo. Exactamente. Está todo hecho para que ninguna empresa rinda cuentas, para que no se conozca ningún estado contable, para que no se conozcan los números reales de ninguna de las empresas del Estado. Hoy le toca a Canava y creo que va a estar mucho tiempo dando vuelta en la crítica, porque obviamente la figura del exdirector y su vínculo familiar con el exgobernador es lo que le da la frutilla del postre a todo esto. Pero, a ver, cuando uno analiza e investiga el boletín oficial, todos los movimientos de la empresa han estado ahí. Entonces, lo analizamos como una empresa del Estado, listo, tráeme los balances, tráeme todos los ingresos y los egresos, toda esta plata que recibieron en pesos y en dólares, justifíquenla en qué la gastaron. Yo creo que ahí está la clave, ¿sí? Y por sobre todas las cosas hay algo que todavía la crítica no ha estado poniendo el foco, que es, che, la cuestión de salud. Acá se crean programas de grupos de trabajo especializados en cannabis, programas terapéuticos con el uso de cannabis medicinal. Yo he sido muy crítico de las empresas del Estado de que empezaron a crearse porque entendía que eran los vehículos para salir a pedir prestado, para bajar fondos y después para gastarlos a gusto y placer. Todos estos viajes, estas vacaciones que se han tomado los muchachos, me da la razón, en parte. Ahora, si ellos tienen razón y estas empresas se crearon también con una política pública, en el caso de Caucharí de Energía, en el caso de Girso de Ambiente y en el caso de Canava, una política pública de salud, bueno, tráiganme todas las estadísticas y los informes que ustedes han ido recogiendo a lo largo de estos 7 años, ¿sí?, en donde han llevado adelante esta política pública de salud. ¿Cuántos pacientes, qué tipo de patologías tenían los que se trataban? No pedimos nombre y apellido. ¿Cuántos pacientes? ¿100 pacientes? ¿500? ¿1000? ¿2000? ¿10.000? ¿Sí? Porque en teoría todo esto también se hacía para elaborar cannabis medicinal terapéutico. Lo dice el propio estatuto de la empresa. El objeto y la justificación de la creación de esta empresa era dotar a la salud jujeña para aquellos pacientes... Esto no ocurre. Es que no se sabe porque no hay información de ningún tipo. Y si la información Vox Populi es que únicamente se dedicaron a vender marihuana en planta... La flor. La flor. Che, entonces, ¿dónde queda el objeto que era producir cannabis medicinal con este fin medicinal y terapéutico y paliativo de enfermedades? Entonces, cuando uno analiza toda esta cuestión desde arriba y dice, che, esto no viene a prevenir nada ni a curar nada, solamente a tratar gente enferma. Bien, se justifica, se le pone muchísima plata en pesos, en dólares, van, vienen, viajan, gastan a lo pavote. Bueno, ¿cuánta gente han tratado? Ahora se ve ¿Qué que patologías? Hay dificultades también con la exportación, según decía el doctor Nayar ayer, colega de usted, respecto de que antes se vendía en negro. Ahora él no sabe qué ha pasado en el medio, que ya no pueden vender, entonces el negocio es sacárselo de encima. Bueno, es que ahí vienen los balances y los estados contables y la rendición de cuentas de ingresos y egresos. A ver, ¿cuánto les ingresó de dinero y en concepto de qué? Che, esto, no sé, vendían cannabis, los frasquitos, vendían la planta, vendían, no sé, alguna semilla que han modificado acá en Jujuy y ha sido una innovación tecnológica, entonces la están vendiendo al mundo. Pero hasta estos muchachos no rindan cuentas y no se sienten a dar explicaciones genuinas y veraces con documentación en mano, muy difícilmente la sociedad jujeña, los organismos de control, los medios y quienes ejercemos el rol de oposición política podamos tener el detalle cabal y llegar a las conclusiones correctas. Porque si no tenemos un abanico de supuestas conclusiones, tenemos que andar, bueno, si pasaría esto, es esto, pero si pasa esto otro, es esto otro. ¿Le queda algún dato más sobre este tema ahí? Pendiente, porque quiero hacer una pregunta. Quiero hacerle una pregunta sobre otro tema.
Acá lo que todavía ha quedado pendiente es, que a mí me llama mucho la atención, es un aporte para capital de 3 millones de dólares que hace la provincia. 3.047.000 dólares que se hacen en el 2023. Sí. Que eso es lo que creo que va a quedar por fuera de todos estos controles por el simple y sencillo motivo de que se ha disuelto el ex Tribunal de Cuentas. Entonces me parece que todo esto que venimos viendo los últimos 5 o 7 años con modificaciones de Constitución y todos los argumentos, en realidad es para tapar los desmanejos que han ido generando todos los apellidos vinculados a la gestión de gobierno desde 2015 hasta la fecha. Respecto a estos temas, porque digo, claro, ustedes van a llegar en diciembre a la legislatura. Sí. ¿Estos temas se terminan o van a continuar intentando ustedes buscar la verdad desde las bancas? Desde el bloque La Libertad Avanza, esto lo vamos a hacer una política de trabajo legislativo a nivel grupal, a nivel individual. Yo con cada uno de los diputados electos, a quien aprovecho mandarle un saludo enorme, lo trabajamos, lo tratamos, lo discutimos cada vez que nos sentamos, desde que vamos a tomar un café hasta que nos sentamos a leer los proyectos que cada uno va armando, cómo lo podemos complementar. Che, pelado, mirá acá, me parece que yo tenía pensado esto, bueno, y lo venimos trabajando desde antes de las elecciones de mayo, porque sabemos que el gran latrocinio del Estado se ha generado con todo esto, que hoy de lo cual intentan desprenderse. Hay un grupo de abogados que ha presentado un amparo ante la justicia para objetar 44 artículos de la diabólica Constitución de Gerardo Morales. Sí. ¿Ustedes qué van a hacer con eso? Para nosotros... ¿Ustedes creen que es posible plantear la modificación de un montón de artículos? ¿O la disolución de la auditoría para que vuelva al Tribunal de Cuentas? ¿Qué se puede hacer? La Corte Suprema el Poder Judicial tiene una función que es el control de constitucionalidad, ¿sí? O el control de convencionalidad, cuando tiene que analizar el choque de normas o la violación de normas constitucionales o normas de convenciones, ¿sí? Mismo rol tiene la Corte Suprema de Jujuy. Yo creo que no lo va a hacer porque obviamente va a tratar de dilatarlo lo más que pueda y que se licúe de alguna forma, porque tienen un rol político, han sido designados por estas gestiones, por figuras que están vinculadas a los partidos, al bipartidismo histórico de acá de Jujuy. Así que yo creo que la Constitución, de que la Corte de Jujuy no va a hacer nada con respecto a eso, va a tratar de patearlo lo más que pueda, y cuando se lo pueda sacar elegantemente lo va a hacer. El tema es la función de la legislatura, la función de los políticos que vamos a ingresar y los que van a seguir ingresando con los años venideros, sobre el análisis en cuanto a la Constitución reformada. Sabemos que hay un montón de aspectos que no tienen ni pie ni cabida. El régimen financiero, el régimen de aguas, la incorporación de energías renovables, la reforma. Yo esto lo planteé en el 2023 cuando fui candidato a convencional constituyente. Esto es únicamente un sistema para blindar a 5 o 6 apellidos que se han visto beneficiados de una manera ilegítima e ilegal por toda esta toma de deuda, estas empresas del Estado y el desmanejo que han hecho con las arcas provinciales. Entonces, a la larga o a la corta, esa reforma va a terminar perdiendo vigencia, va a terminar cayendo, y se va a tener que volver a traer a la provincia una constitución como la que tenía, como la que era del 86, o alguna reforma que obviamente ponga en valor a las instituciones provinciales y no el mamarracho que han hecho en el 2023. Claro, y con respecto a las empresas concretamente, ¿van a hacer una fuerte presentación o un descargo potente para la rendición de cuentas o no? El resto de las empresas. Pero nosotros trabajamos sobre una ley de auditoría de deuda pública y sobre auditoría... La ley de auditoría de obra pública. Sí, porque todas estas empresas se han visto... ¿De dónde salieron los 3 millones de dólares que recibe Canava? ¿De dónde salieron los millones de euros que recibió Girsu, los millones de dólares que recibió Cauchari? De la deuda pública que toma la provincia a través de bono verde, a través de subsidios. O sea, esto no es muy difícil de encarar ni muy difícil de entender. Lo que es muy difícil de taparlo. Por eso es que no lo pueden tapar. Y se engolosinaron tanto con todo este desmanejo, y se engolosinaron con toda esta monopolización institucional que hicieron,
que no se dieron cuenta que a la larga de la Corte en algún momento esto iba a caer y que esto está, toda la información está. Boletín oficial, resoluciones, contratos, licitaciones, compras directas, está todo. Porque encima han sido tan brutos que han dejado todas sus firmas plasmadas por cuanto documento está dando vuelta. Por eso es que como entienden que no lo pueden tapar, empiezan todos estos manotazos de abogados de sacarse de encima las responsabilidades. Pero las responsabilidades están, hagan lo que hagan, no se van a poder sacar esto de encima. Entonces, esto va a ser un trabajo para la oposición, desde la legislatura, el día de mañana, si Dios quiere, el voto de la gente nos acompaña desde cada una casa de gobierno. Y obviamente la justicia en algún momento va a tener que sentarse a discutir puertas adentro y decidir si van a querer hacer valer las instituciones provinciales o van a querer hacer valer los apellidos que estuvieron estos últimos 10 años. Bueno, va a ser un diciembre, bueno, van a estar contentos porque van a asumir, pero comienza una etapa compleja. Es una hermosa etapa que va a arrancar a partir del diciembre y la asumimos sabiendo la responsabilidad política e institucional que nos toca. Nosotros somos funcionarios públicos y hemos pedido el voto para eso. Y si usted analiza mis últimas declaraciones desde que yo puse un pie en este programa, vengo diciendo exactamente lo mismo. Y yo no tenía la bola de cristal cuando vine por primera vez en 2018. Y si hacen un repaso van a ver que todo se ha ido dando más o menos de esa forma. Ahora, el vínculo con la nación, ¿cómo está o cómo va a ser respecto de la, diría yo, de la necesidad de que se sepa lo que está pasando? Nación está al tanto de todo esto. La nación. Sí, lo que pasa es que también acá hay una responsabilidad política y una tarea que hemos asumido los legisladores provinciales. Entonces, somos nosotros los que tenemos que trabajar acá y después llevar los resultados de ese trabajo en conocimiento de nación. No como hace la provincia, que cuando las cosas le salen medianamente bien acá en Jujuy, es mérito de ellos, pero cuando las cosas andan mal, automáticamente buscan las responsabilidades en Buenos Aires. Que eso es lo que ha pasado históricamente. Sí, acá. claro. Por eso se lavan las manos gobernadores y diputados, gobernadores e intendentes de la realidad provincial y municipal en la provincia de Jujuy. Así que, pero Nación está al tanto de todo lo que pasa, nosotros tenemos canales de diálogo abiertos y muy fluidos y eso se va a incrementar en la medida que se vaya trabajando mes a mes en la legislatura, como también en los consejos deliberantes. Está muy bien. Bueno, Kevin, gracias. Oh, gracias a vos como siempre gracias por venir. Y espero volver a visitarte antes de fin de año. Con todo gusto. Gracias. Bueno, nos reencontramos. Que tenga una gran tarde. Chau.